Buen día, iniciamos la segunda clase de la materia de epidemiología con el tema de epidemias y pandemias impartido por su profesora, enfermera especialista, Brenda Valdés Carlos. Vamos a ver qué es una epidemia, qué es una pandemia, cómo están relacionadas y qué las causa. Primeramente vemos que las enfermedades se ocasionan principalmente por priones, virus, bacterias y hongos. ¿Qué son los priones? Fueron descubiertos recientemente y significaron un nuevo reto para la ciencia. Son estructuras compuestas por aminoácidos que causan patologías neurodegenerativas exclusivamente de los mamíferos, o sea, de algunos animales propiamente. Pues un prión solamente está compuesto por aminoácidos y no representa material genético en comparación a otros agentes infecciosos mencionados anteriormente que necesitan un huésped. Los priones se originan de la mala síntesis proteica de un gen. Sin embargo, se desconoce por qué se pueden transmitir entre individuos, ya que las enfermedades causadas por priones podrían considerarse un tipo de enfermedad genética. Entonces, en resumen, un prión es en esencia una proteína que es capaz de causar alteraciones en el cuerpo de los animales. Afecta por igual a todas las especies. Por ejemplo, es el responsable, un prión, de causar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es el mal de las vacas locas. ¿Y qué otro microorganismo puede causar una enfermedad? Pues tenemos también lo que son las bacterias, que son organismos unicelulares que miden entre 0.5 y 10 micras de largo o diámetro. Se encuentran en todos los ambientes y son transportados por agua, aire, insectos, plantas, animales y personas. Algunas son importantes por causar enfermedades, ya sea al hombre, animales o plantas, clasificándose como patogénicas, causantes de enfermedades infecciosas o toxinogénicas, productoras de toxinas. También tenemos los virus, que son pequeños pedazos de ARN, lo que es ácido ribonucleico, o ADN, ácido desoxirribonucleico. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteína, conocida como cápside. Otros producen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula, a la que infecten, y otros demás rodean su cápside con una membrana celular. Los virus han evolucionado para producirse dentro de la célula que infectan, ya que por sí solos no son capaces de hacerlo porque carecen de maquinaria molecular necesaria, o sea, es un pedazo solamente de ADN o ARN propiamente, no es como tal una célula. Necesitan de un huésped para poder reproducirse. En este caso necesitan de una célula viva para poder reproducirse. Otros microorganismos que tenemos ahí son los hongos, que pueden causar también enfermedades. Estos hongos son microorganismos unicelulares o pluricelulares, heterótrofos, que forman auténticos tejidos y que tienen estructura de talo. No tienen sensibilidad ni se pueden mover, se producen por medio de esporas, pudiendo ser su reproducción sexual o asexual. La mayor parte de ellos son saprófitos, por vivir sobre microorganismos muertos. Muchos son parásitos que causan enfermedades y otros son simbióticos. Los hongos causan enfermedades a los humanos de tres formas. Puede ser por envenenamiento, por infecciones parasitarias y por reacciones alérgicas. Nosotros aquí en epidemiología vemos enfermedades por hongos. Puede ser un ejemplo, la neumonía por neumocitis, que es la neumonía por neumocitis, que es una enfermedad pulmonar que puede ser mortal y es causada por un hongo que es tipo levadura, que se llama Pneumocystis jirovecii. Antes se creía que era Pneumocystis carini. La infección causa inflamación y acumulación de fluidos, lo que causa neumonía. Otra enfermedad causada por hongos, pues tenemos la candidiasis, que es por Candida albicans, queratinitis fúngica, histoplasmosis, entre otros. Entonces estos microorganismos van a ocasionar enfermedades. ¿Y qué va a hacer aquí la epidemiología? Pues esta va a permitir
entender la forma en la que los virus, bacterias, priones, hongos se expanden y se convierten en epidemias o pandemias. Vemos ahí también que estos pueden ocasionar endemias, posteriormente lo que es epidemias y pueden evolucionar a lo que es una pandemia. Muchos de nosotros nos enfermamos todos los días y no somos conscientes de que podemos convertirnos en el factor clave que desarrolla una pandemia. Entonces, como les comenté anteriormente, los seres humanos somos un reservorio, los microorganismos entran a nuestro cuerpo y nosotros mismos, pues se nos desarrolla la enfermedad dentro de nuestro organismo y podemos contagiar a más individuos y originar lo que es propiamente una endemia, después una epidemia y posteriormente una pandemia. Vemos aquí el significado de cada una de ellas. Vemos primeramente lo que es una endemia, una pandemia y una epidemia. ¿Qué son? Dice, endemia, enfermedad que afecta a una comunidad en un tiempo específico. Entonces, regularmente esto no solamente a una comunidad en un tiempo. Un ejemplo podríamos ser el dengue. El dengue afecta a una comunidad. ¿Cuál comunidad puede ser? Por ejemplo, aquí Tierra Caliente, aquí Altamirano. Va a afectar esa endemia, el dengue. En un tiempo específico, ¿cuál va a ser el tiempo específico? Pues el tiempo de lluvias. Entonces, esa es una endemia. Por eso estamos en un lugar endémico, así se le conoce, endémico de lo que es el dengue. La epidemia. Enfermedad que afecta a múltiples comunidades dentro de un mismo territorio. Entonces ahí ya vemos que puede afectar a varios estados, no solo a Tierra Caliente, sino a varios estados donde se puede haber afectación por lo que es una epidemia. Y posteriormente es otro concepto, vemos la pandemia. La pandemia es una enfermedad que afecta simultáneamente a dos o más territorios geográficos diferentes. Entonces, cuando ya es una pandemia, estamos hablando que ya sale de lo que es la República Mexicana y ya afecta a otro país. Posteriormente les voy a estar dando ejemplos de lo que es la endemia, lo que es la epidemia y la pandemia. Vemos aquí el ejemplo. Voy a hacer varios ejemplos para que se entienda mejor. La endemia, como les comenté antes, puede ser el dengue. Afecta solamente a determinada región en determinado tiempo. La epidemia, un ejemplo, bueno, aquí lo del dengue, sabemos que es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas del mosquito del género Aedes aegypti. Sabemos que hay 4 serotipos del virus del dengue, que es el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta. Entonces nosotros, como tenemos un clima de esa índole, pues nos afecta aquí lo que es el territorio, lo que es la tierra caliente en determinado tiempo, que es el tiempo de lluvias. La epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Entonces hay un ejemplo sobre lo que es epidemia, si el brote se afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo varios continentes, se cataloga como pandemia. Entonces aquí podemos catalogar el ébola como una epidemia, porque el brote se dio principalmente lo que fue África Occidental y no pasó a otros continentes o países. Y otra evolución que podemos decir sobre la evolución de lo que es una endemia, epidemia y pandemia, podemos ver el VIH-Sida. Un ejemplo, el VIH-Sida empezó como una endemia, posteriormente evolucionó a una epidemia y actualmente es una pandemia. El SIDA en 1981 se consideraron los primeros 5 casos de lo que actualmente se le conoce como VIH-Sida.
aunque tendrían que pasar algunos años para que este agente causal se fuera descrito principalmente qué es lo que ocasionaba. Bueno, poco después de estos primeros casos, los Centros para el Control y Prevención de Infecciones, que son CDC, que en sus siglas en inglés, en Estados Unidos identificaron de 5 a 6 casos nuevos por semana. Entonces pasó de ser una endemia, que eran solamente 5 casos, a una epidemia, que ya posteriormente fueron de 5 a 6 casos, no totales, sino nuevos cada semana. Y pues ya para el año de 1990 la mayoría de los países tenían casos de VIH y cifras afectando a nivel mundial, a toda la población a nivel mundial, lo que es ahorita conocemos como una pandemia latente, el VIH-Sida. Ya ha afectado hasta 39 millones de personas, donde han fallecido muchísimas por causa de esta enfermedad. ¿Quiénes causan estas enfermedades? Pues son agentes biológicos que permanecen inertes y tienen la capacidad de autorreplicarse empleando los recursos de la célula hospedadora, que es los virus y los priones. Otros más, como las bacterias y hongos, pueden causar enfermedades mortales en el ser humano. Entonces, todos estos, los que les comenté desde un principio, lo que son virus, bacterias, priones y hongos, pueden causar endemias, epidemias y pandemias. Bueno, aquí es un ejemplo nada más de, por ejemplo, de un virus, cómo puede llegar al microorganismo para causar la enfermedad. El virus, como dijimos, es un material genético, puede ser ARN o ADN. Tiene que haber una célula donde pueda él incubarse, porque si no hay una célula viva donde se pueda incubar, pues el virus muere. Entonces tiene que haber una célula viva para poder incubarse. Acordémonos que los virus se clasifican en dos, ARN y ADN. Cuando son ARN, los virus desaparecen en 15 días del organismo afectado. Pero si son ADN, los virus se quedan para toda la vida de esa persona. Por ejemplo, un virus de ARN que solamente afecta por determinado tiempo es el virus de la gripe, de la influenza, virus que solamente son transitorios en el cuerpo. Los virus que tienen ADN se quedan en nuestro ADN. Por ejemplo, el VIH-Sida ya no se quita. Lo que es el virus del papiloma humano queda latente en nuestro cuerpo. Si nuestras defensas bajan, pues el virus está más, como le dicen en epidemiología, virulento y puede ocasionarnos alguna otra enfermedad. Entonces hay que tener bien claro ese concepto. Entonces el virus necesita una célula viva para poder replicarse y poder afectar a otras células. Llega una fijación, una penetración, se fija en lo que llega por la vía sanguínea, etcétera, se fija a lo que es la célula, hay una penetración de ese virus, se adhiere a la célula y introduce su material genético a la célula y ya posteriormente esa célula se queda infectada por el virus y hay una replicación de células enfermas. Entonces, posteriormente de su replicación hay un estado de virulencia, hay una liberación de muchas células con muchos virus y causa lo que es la muerte celular. Posteriormente el virus afectando a la célula pues le causa la muerte celular a esa célula y posteriormente va afectando a más células del organismo y así causa lo que es la enfermedad. ¿Qué hacer en caso de una epidemia? Primeramente los gobiernos hacen lo que le llamamos nosotros contención. ¿Qué es la contención? Las epidemias se clasifican de acuerdo a su duración. ¿Cuánto dura esta epidemia? Su transmisión, si es rápida, lenta, y su procedencia, de dónde viene esa epidemia. Aquí hay un gráfico donde vemos fase de 1 a 3, 4, de 5 a 6, después del punto máximo y posterior a la pandemia, así se clasifica. El tiempo, el virus circula entre animales, pocas infecciones humanas, como les comenté. Hay muchas epidemias que el ser humano lo ha afectado, principalmente es transmitido por animales, de animales a humanos. Entonces, primeramente, el virus circula por medio de estos animales y infecta a pocas personas.
Estas personas infectan a otras personas, que es la transmisión de persona a persona, que es la fase 4. En la fase de 5 a 6 ya ocurre lo que es la pandemia, o sea, ya afectó a mucha población, puede ser a nivel mundial, varios continentes ya se ven afectados, entonces estamos en fase de lo que es fase 5 a 6, que es la transmisión de esa pandemia. Después del punto máximo ocurre lo que es posibilidad de recurrencia. ¿A qué se debe esto? ¿Qué significa posibilidad de recurrencia? Que puede que la pandemia se quite por completo o se disminuya, o que la pandemia vuelva a resurgir, como les dicen, nuevo brote pandémico. O sea que puede ser que pasó la pandemia, ya pasó un mes, que ya pasó esa pandemia, o ya pasó 2, 3 meses, ya pasó la pandemia, pero puede haber una recurrencia posteriormente, un nuevo brote de esa misma pandemia en una determinada zona geográfica. Ya por último, posterior a la pandemia, reaparece por temporadas. Por ejemplo, ya que tenemos, ya que haya pasado lo que ahorita tenemos por el SARS-CoV-2, que es el coronavirus o lo que causa la enfermedad de COVID-19, se va a quedar con nosotros y va a reaparecer en temporadas. ¿Cuáles van a ser las temporadas donde puede reaparecer una pandemia? Por ejemplo, un virus que puede causar una gripe, reaparece en las épocas donde hay lluvias o donde hay mucho frío, porque es cuando el virus está pues latente en muchas personas por el cambio climático. Entonces así es como hay una contención de estas epidemias y así es como se clasifican. ¿Qué más vemos en esta parte? Dice seguir los siguientes pasos. ¿Qué se va a hacer? Va a haber una evaluación primeramente cuando hay una epidemia, hay una evaluación de la epidemia. Se evalúa primero de dónde se surgió, qué tipo de microorganismo lo desencadenó, se investiga su origen, en qué parte de determinada población surgió esa epidemia. Se investiga la zona donde se descubrió el primer caso, dónde fue el primer caso, quién fue el primer caso, cómo se contagió. Se identifican los casos posteriores al primer caso y después se aplican medidas para combatir la enfermedad, lo que es cuarentena, vacunación y cierre de fronteras. Eso se ha hecho en todas las pandemias, no nomás en la que vivimos actualmente. Primeramente, ¿qué se hizo, por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo? Primero hubo una evaluación de la epidemia, o sea, qué tanto está afectando al mundo entero. Después se investigó su origen. Su origen fue pues en Wuhan, China. Se investiga las zonas donde se descubrió, la zona donde se originó la endemia, que fue en el mercado de Wuhan, China. Se identifica el primer caso, el primer portador y posteriormente los demás casos. Y las medidas que se supone que se deben implementar internacionalmente tiene que ser cuarentena, vacunación y cierre de fronteras, que ahí donde muchos gobiernos no hicieron esa parte. La cuarentena algunos empezaron, el cierre de fronteras no todos lo hicieron y hubo una propagación más rápida de la pandemia. La vacunación no la podemos identificar ahorita porque no se ha descubierto hasta la fecha pues una vacuna que sea efectiva contra esta enfermedad que es el COVID-19. ¿Cuáles son las consecuencias de una epidemia? ¿Qué pasa si brota una epidemia? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Principalmente un desequilibrio social. Socialmente la sociedad se queda panicada, se queda disconforme con la enfermedad y había un desequilibrio totalmente pues descontrolable a nivel social. Lo vemos ahorita con la epidemia que tenemos ahorita latente. Las redes sociales están opinando sin sustento científico,
emocionalmente no estamos bien, la sociedad ha estado de una forma, hay fenómenos que pasan sobre agresiones físicas hacia el personal de salud, hacia los gobiernos, hacia otras personas. Entonces hay un desequilibrio social pues caótico, una inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque en medida de las cuarentenas pues devalúa la moneda de cualquier país. Esta inestabilidad económica no nomás sucede en determinados países, sino en todos los países que se ven afectados por esta epidemia. Una inestabilidad en relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque un país le echa la culpa a uno, por ejemplo Estados Unidos a China, China a Estados Unidos, o sea, todos se echan la culpa sobre el origen de la epidemia, pero realmente es el miedo y la inseguridad en la que estamos viviendo sobre esta epidemia que nos está pues afectando a todo el mundo. Vemos algo de historia. Bueno, en algo de historia las epidemias son un capítulo importante en la historia de la humanidad por las implicaciones políticas, eclesiásticas, científicas y socioculturales. Entonces las epidemias y las pandemias, las endemias siempre se han descrito desde el comienzo de la escritura como algo que siempre ha afectado a la sociedad, al mundo entero, a la humanidad. Entonces vemos que han sido repercusiones y implicaciones políticas, eclesiásticas, científicas y socioculturales que han afectado al mundo entero. Muchas pandemias han sido otorgadas por un ejemplo, aquí les pongo, el poder de Dios, el poder de Dios, la peste negra. La peste negra la veían como un castigo divino hacia las personas malas, les decían en ese entonces, personas que estaban alejadas de la palabra de Dios. Entonces lo veían como un castigo divino hacia esas personas. Mas no sabían pues que era una enfermedad causada por un, una bacteria. Entonces le echaban la culpa a lo que era el poder de Dios. Otro ejemplo de pandemia, vemos lo que fue la gripe española, le echaban la culpa a los inmigrantes. Decían que los inmigrantes, que en ese entonces inmigraban a lo que era España o a otras comunidades, llevaban esa gripe, que era culpa de ellos, que ellos eran los culpables de que esa epidemia, que posteriormente se convirtió en pandemia, afectara a muchas personas. Otro ejemplo de una epidemia, pandemia que ha estado afectando a la humanidad es lo que es el VIH-Sida. Y muchos la catalogaban como preferencias sexuales. Decían que nada más les daban esa enfermedad era de gays, de homosexuales, que no eran de personas heterosexuales, sino simplemente que eran personas homosexuales y porque eran homosexuales era malo y que al ser malo estaban con esta enfermedad. Entonces todas las personas anteriormente en los años 80 decían que cada persona homosexual tenía VIH-Sida cuando no era cierto. Entonces todo esto siempre la sociedad ha marginado a sectores de la población y les han echado esa culpa sin saber que realmente pues puede afectar la enfermedad a cualquier persona de cualquier nivel social, de cualquier preferencia sexual, etcétera. Bueno, yo les voy a dar algunos ejemplos de epidemias que posteriormente se convirtieron en pandemias. Algunas listadas se tiene la peste negra, tuberculosis, cólera, lepra, gripe asiática y VIH-Sida. Bueno, lo que fue la peste negra es una enfermedad mortal que ha cobrado la vida de más de 12 millones de personas. ¿Qué causaba esta enfermedad? Pues compromiso linfático o pulmonar, aparición de bubones o neumonía pestosis séptica. Entonces, esta enfermedad se le conocía aparte de peste negra, peste bubónica,
¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos, como defensa del organismo hacia la infección, pues se inflamaban y hacían lo que les decían ellos bubones o aparición de los ganglios linfáticos se hacían grandes y decían ellos que eran bubones. Entonces en mucha literatura se veía que les cortaban los ganglios linfáticos para decir que les estaban aliviando esa enfermedad. La peste negra es, es causada o fue causada por la bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria Yersinia pestis la traían los roedores como las ratas. Portaban lo que era la enfermedad, se propagaba por el medio de las plagas. Las personas podían contraer la peste cuando eran picadas por la pulga que tenían estas ratas. Entonces, pues, ¿cuál fue el origen? Pues la gran cantidad de ratas que existían en varias ciudades. ¿Y por qué había gran cantidad de ratas? Pues porque había mucha suciedad en las calles, había mucho mucha popó, muchos desperdicios en las calles, entonces las ratas les gusta eso y pues había grandes cantidades de ellas, dormían con las personas prácticamente. Y pues estas fueron afectadas por esa pulga, que esa pulga está infectada por la bacteria Yersinia pestis, y pues las ratas dejaban las pulgas en la ropa de las personas y pues estas les picaban y ocasionaban lo que era la enfermedad. Posteriormente pues se dio a conocer que era esa la causa y pues las medidas sanitarias que optaron era pues saneamiento de ciudades enteras, o sea, mataron todas las ratas que existían en las ciudades, hicieron lo que era el saneamiento de esas ciudades y pues pudieron erradicar lo que fue esa plaga. Otra de las enfermedades que han causado muertes, estamos con lo que fue la tuberculosis, la relación entre el bacilo de Koch y la población sufriendo variables. Le decían el bacilo de Koch porque fue descubierto por Roberto Koch, un científico de esa época donde surgió lo que fue la tuberculosis, pero pues científicamente conocemos que la bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis, que la tuberculosis pues puede ser muy contagiosa, regularmente siempre es pulmonar, pero puede afectar otros órganos del cuerpo. Cuando decimos que es muy contagiosa, me refiero a que se puede propagar fácilmente de una persona infectada a una que no está infectada. El 90% de las personas infectadas no tienen algún problema por el resto de su vida, pero el otro 10% desarrolla formas graves. Entonces, formas graves, pues afecciones graves en pulmones, no nomás en pulmones, puede afectar, les comento, otras partes del cuerpo que pueden ocasionarles posteriormente la muerte. Entonces, aquí tenemos en esta enfermedad pues tenemos una ventaja porque tenemos lo que es la vacuna BCG, que es contra la tuberculosis. Pero esta vacuna principalmente ayuda para que no nos agravemos de tuberculosis meningia. O sea, nos puede dar tuberculosis, sí, pero eh, ayuda para contrarrestar que la tuberculosis tipo meningia que afecta a las meninges, que lo que es el cerebro, no nos pueda matar, que es la forma más grave de la tuberculosis. Entonces, en cierta manera, ese tipo de vacuna pues nos ayuda mucho para pues prevenir muertes prematuras en determinada población. Vemos otra enfermedad que es la lepra, que también enfermedad infectocontagiosa con primeras apariciones en la India, en China, 600 años antes de Cristo. Se ve influenciada por un germen huésped y exposición al riesgo. Entonces la lepra pues es una enfermedad crónica infectocontagiosa. Esta fue causada o es causada por el Mycobacterium leprae, que afecta principalmente lo que es la piel y los nervios periféricos. Puede afectar otros órganos y en ocasiones es sistemática. Para fines de control sanitario, los casos se clasifican en lo que es multibacilares, los leprosos con disformos y con inflamación difusa, lo que es el paulibacilares, los tuberculoides indeterminados. Entonces, esta enfermedad tiene que ver principalmente por el germen que lo causa, que es
ya lo que dijimos, es un Mycobacterium que se llama leprae. Y el huésped siempre son personas susceptibles. ¿Cuáles son estas personas susceptibles? Pues personas que han estado, pues, que son de la calle, son vagabundos, personas que no tienen su sistema inmunológico adecuado, que no se alimentan, pues, correctamente. Entonces, en esa época se le conocía por la enfermedad de los pobres, porque principalmente le daba población, pues, vulnerable o de bajos recursos. La exposición a riesgo de esta era muy altamente contagiosa, pero si había comunidades, de hecho en la antigua Roma se conocen escritos donde había comunidades de puros leprosos, donde los aislaban de la demás población para que no se infectaran la otra parte de la población que permanecía sana. Vemos aquí otra enfermedad infecciosa aguda producida lo que es la gripe por el virus orticizovirus con antígenos A, B y C. Le afecta hasta el 40% de la población con nivel de mortalidad del 1%. La gripe una pandemia porque regularmente siempre nos ha afectado a todos. ¿A quién no le ha dado gripe una vez en su vida, no? Regularmente a todos nos da lo que es la gripe y siempre hemos salido de lo que es el cuadro gripal, pero también se le considera pues una pandemia porque pues a nivel mundial a todo mundo siempre se ha habido afectado por este tipo de gripe. Vemos otra gripe que es la gripe asiática que provocó 20 millones de muertes en unos meses en 1957. Se originó en China y en pocos meses llegó a Asia, transmitiéndose a otros países por vía marítima. Regularmente en ese año, en febrero, un virus de la influenza, eso se le conocía como H2N2, apareció sobre Asia, desencadenando lo que le decimos nosotros influencia asiática. Este virus consta de 3 genes diferentes del virus H2N2, que se originó lo que es el virus de la influencia aviar A, que incluye genes de la hematoglutinina H2 y neuromiridasa N2. Se reportó por primera vez en Singapur y en Hong Kong en abril de 1957 y en ciudades de las costeras de Estados Unidos. Entonces cobró muchísimas vidas que tuvieron 20 millones de muertes por este tipo de gripe. Entonces hubo contención, posteriormente medidas de higiene, lo que fue cuarentena y la verdad sí afectó mucho a lo que fue la población mundial. Vemos otra enfermedad, lo que es cólera, muchos la conocemos. El cólera es una enfermedad más antigua del hombre. Las primeras referencias son de Hipócrates y de textos sánscritos. Es una enfermedad bacteriana intestinal aguda, cuyo agente es una bacteria llamada Vibrio cholerae y esta se adquiere cuando el desastre natural, cuando pues ingieres lo que es agua contaminada, alimentos contaminados. Se adquiere cuando un desastre natural disminuye significativamente la sanidad. La primera epidemia comenzó en 1817 en Asia sudoriental. En 2001 se comprobaron 41 brotes de cólera en 28 países, entonces se convirtió lo que fue una pandemia. Cuando hay un desastre natural, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa si, por ejemplo, hay un huracán? Las condiciones del agua y de los alimentos no son ideales. Entonces, esta bacteria llega a estos alimentos o a esta poca higiene que se hay por un desastre natural, entonces afecta a la comunidad. Igualmente cuando hay un terremoto, lo mismo, si hay poca higiene en lo que es el ambiente, el agua está encharcada, se ensucia, los alimentos no se lavan correctamente, pues puede resurgir lo que es esta enfermedad propiamente conocida como cólera. Por último vemos otra enfermedad que denominamos VIH-Sida. De acuerdo con la INUSIDA y la OMS, el VIH en 1998 aumentó tasa de 33.4 millones. Actualmente se estima un total de 47 millones de personas infectadas y cobra la vida de 14 millones.
Los primeros casos surgieron en África. Ya muchos conocemos esta enfermedad, que lo causa el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus pues ataca y debilita el sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, pues la persona está en riesgo de contraer infecciones y algunas otras enfermedades que pueden ser mortales. Entonces, lo que hace pues esta bacteria pues debilita el sistema. Si yo tengo VIH-Sida y no me cuido, me debilita el sistema inmunológico, me da una gripa, pues me puedo morir de esa gripe. O me da una diarrea, pues me muero de esa diarrea porque mi sistema inmunológico pues no está apto, está muy debilitado por el virus del VIH. Entonces por eso vemos a muchos pacientes con esta enfermedad que no realmente mueren de lo que es la enfermedad, sino simplemente mueren de alguna enfermedad agregada, una diarrea o una gripe. Ya como conclusiones, se han encontrado virus para cada tipo de organismo vivo y es esta razón que podemos decir que las pandemias son un compañero eterno. Tanto virus, bacterias, hongos y priones han afectado siempre a los seres humanos durante todo el transcurso de su existencia. Entonces ellos siempre han convivido con nosotros, con los seres humanos desde el inicio de la Tierra y hemos sido afectados por ellos, pero también hemos salido pues triunfantes de muchas enfermedades que han causado pues en varios países, varios continentes pues muertes de la mayor parte de su población. Las razones por las cuales muchas de las pandemias se han asolado a la humanidad no han conseguido mermar considerablemente la especie. Han sido por dos razones simples y poco científicas: la alta tasa de mortalidad causada por la enfermedad y la prevención. La enfermedad tiene una tasa, ya sea cualquiera, epidemia o endemia o pandemia, siempre causa una tasa de mortalidad determinada. Cuando es pandemia, pues es muy alta porque pues afecta no solo a un país, sino a continentes enteros. Entonces, hay pandemias que sí han afectado mucho a la población y el número de muertes ha sido muy grande. También otro punto muy importante que hay que ver para lo que es, si queremos hablar de endemias, epidemias y pandemias, que siempre hay una prevención para esto. Para todas, no sé si se dieron cuenta en lo que vimos de las enfermedades, la higiene tiene que ver mucho en la prevención. La higiene del ambiente y la higiene del individuo tiene que ver mucho que esta enfermedad no aparezca y no se propague con rapidez. Entonces, un ejemplo claro es la epidemia que estamos pues ahorita padeciendo, que ese mercado donde se traficaba con animales exóticos, pues estaba en muy malas condiciones, había mucha enfermedad de animales y eso pues ayudó también a que la enfermedad pasara de un animal a un ser humano. Y lo que es la limpieza es muy importante, lo que son los chequeos de salud regularmente, lo que es propiamente la vacunación y la medicina contra esa enfermedad ayuda mucho. Más que nada estarnos protegiendo siempre, la humanidad tiene que estar siempre en constante protección, con las medidas sanitarias adecuadas, con los chequeos de salud y con los medicamentos que se ofertan y las vacunas también, estar vacunados contra todo tipo de enfermedades y eso nos va a ayudar mucho a prevenir muchas enfermedades, lo que sean endémicas, epidémicas o pandémicas. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy a sus órdenes por vía WhatsApp o por otra vía, les, les estoy apoyando en lo que es la materia de epidemiología. Espero que tengan un buen día y muchas gracias por su atención.